Volvemos entonces al cuadrito inicial, donde nos queda por ver, dentro de las articulaciones, las anfiartrosis, que comparten características comunes con las diartrosis y la sinartrosis. ¿Cuáles van a ser? En realidad tienen movimiento, pero no tienen cápsula ni cavidad articular, ¿sí? Tienen discos que separan estas articulaciones y generalmente forman parte de todo lo que es la línea vertebral, la línea media, ¿sí? Donde vamos a ver diferentes tipos de articulaciones que le permiten movilidad al cuerpo en sí. Si hacemos un repasito, entonces dijimos que tenemos, ¿qué es la articulación? Es la unión entre un hueso y otro hueso, un hueso, un cartílago o entre ambos cartílagos. Y que nos permiten, sobre todo, darle movilidad y desplazamiento al organismo. De entre ellas vamos a encontrar tres tipos distintas de articulaciones, donde tenemos las sinartrosis, que son articulaciones inmóviles, donde en algún momento están formadas por un cartílago, que luego se osifica. Las diartrosis, donde tenemos las articulaciones verdaderas, que son aquellas que tienen movilidad gracias a los elementos constantes que siempre están presentes y a los elementos inconstantes que no siempre están presentes. Y las anfiartrosis, que son articulaciones con características comunes que no completan ni una ni la otra articulación, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora entonces algunas articulaciones particulares. Vamos a hablar de la articulación temporomandibular. Se da entre la calavera y la mandíbula. Es una diartrosis incongruente, significa que tiene que tener un disco. ¿Se acuerdan que la característica de este disco o elemento no constante o inconstante, lo que hacía era justamente hacer que las superficies sean congruentes? Bueno, este es el caso donde hay un cartílago, la cápsula es bastante firme y permite generar un movimiento tanto lateral como horizontal. Gracias a este tipo de articulación el animal puede comer, ¿sí? Lo vamos a ver también en otra imagen, acá, en el del perro. Fíjense que las estructuras del cráneo y del hioides es diferente, ¿sí? O de la mandíbula. El hioides estaría más abajo, pero nos permite realizar este tipo de articulación de mover la mandíbula hacia abajo y hacia los laterales. Luego vamos a tener la articulación atlanto-occipital. Esta es una articulación, es un xínglimo, significa que se articula con los cóndilos, ¿sí? Los cóndilos que están dentro de la calavera, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Junto con las cavidades apropiadas del atlas. Esta es la famosa articulación del sí, permite un movimiento hacia arriba y hacia abajo de la cabeza, y es la famosa articulación del sí. La articulación atlantoaxial, esta se da entre la primera y segunda vértebra, ¿sí? La primera vértebra dijimos que es el atlas y la segunda es el axis, ¿sí? Este tipo de articulación es un tipo de articulación que se llama trocoide. ¿Por qué? Porque la superficie articular tiene dos facetas, dos caras y genera un tipo de movimiento que es el movimiento del no. Nosotros podemos girar la cabeza hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Esta es la articulación atlantoaxial. Acá tenemos un montón de articulaciones que son, ¿se acuerdan?, dentro de la línea media, donde estamos entre las articulaciones de las vértebras, que dijimos que en realidad estas son sinartrosis. Perdón, estas son anfiartrosis, porque tienen movimiento pero no tienen cápsula ni cavidad articular. Tienen discos en algunos lugares donde hacen que las superficies sean congruentes. Y generalmente siempre a las anfiartrosis las vamos a encontrar en la línea media, ¿sí? O sea, en lo que son las vértebras. Las articulaciones del sacro y del coxis, lo que son muchas veces son articulaciones que en algún momento se han fusionado, ¿sí? Y que generalmente se completa esta consolidación a los 3 años aproximadamente de vida. Las coxigias están unidas por fibrocartílagos intervertebrales entre huesos y bicóncavos, ¿sí? Con las coxigias que tenemos acá abajo, que es para el movimiento principalmente de lo que es la cola.
Si nosotros vemos así, lo vemos en grandes rasgos, vamos a observar cuáles son los tipos de articulaciones. Las articulaciones generalmente se denominan, hay algunas que tienen algún nombre en particular que se les ha dado y hay otras que se incluye solamente el nombre de lo que es los huesos que están involucrados, las partes, los componentes que están involucrados. Fíjense, por ejemplo, la articulación temporomandibular, donde incluye la mandíbula y el hueso temporal, al atlante occipital, que hablamos del occipital, la zona, la región del occipucio, que se le dice así, de la zona posterior o caudal del cráneo, con las superficies articulares del atlas. Fíjense la articulación escápulo-humeral, que también se le llama la articulación del hombro. Podemos hablar de la articulación radiocubital, cuando solamente es entre el radio del cúbito. Articulación del carpo, cuando es el radio que le articula con los metacarpos. Interfalangianas. Tenemos, por ejemplo, la articulación del codo, cuando hablamos del húmero, el radio del cúbito.